Buenas noches a todos los presentes esta noche y a los que eventualmente escuchen esta presentación. En primer lugar, decirles que esta es una presentación con un propósito netamente sociojurídico. No pretende ser un análisis riguroso desde la norma sobre los distintos temas que vamos a desarrollar, sino es más un análisis sociojurídico producto de 20 años ya en el discurrir del tema laboral, sindical y de la administración pública. Entonces, por lo tanto, no se abordarán aquí temas específicos sobre situaciones jurídicas o sobre situaciones más concretamente de carrera administrativa. Entonces, partiendo de esta precisión, pues paso a desarrollar esta presentación que he llamado Atrapados sin salida, el discurso mentirocrático de la alcaldesa Claudia López y de lo ocurrido del gobierno del presidente Petro. Voy a hacer antes de iniciar el análisis que dividió en dos capítulos correspondientes a la gestión de Claudia López en lo laboral y igualmente con el presidente Petro. Entonces, antes de abordar cada uno de estos capítulos, haré una introducción al tema. En primer lugar, saludar a las organizaciones sindicales meritocráticas UNEDCA, Asoméritos, Udeméritos, grupos virtuales de Facebook, Meritocracia sí, Clientelismo no, Defensores de la Carrera Administrativa y de los grupos de WhatsApp, Meritocracia, Carrera Administrativa, Iniciativa Promérito y demás ciudadanos comprometidos en la defensa de la meritocracia más allá de la figura de la carrera administrativa. Estas organizaciones que relacioné hacen parte de un movimiento sindical alternativo que hemos venido construyendo con algunos amigos desde hace ya aproximadamente, sí, unos 20 años, producto de, de la convocatoria 01 del 2005, convocada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer los primeros cargos de carrera administrativa en el Estado. Y nace como un movimiento de rebeldía a lo que estaba ocurriendo con el tema de los concursos de carrera administrativa. Y que con el desarrollo del tiempo, pues yo vi la necesidad de extender el concepto de la meritocracia más allá de la carrera administrativa. Por lo tanto, es un movimiento apolítico de libre pensamiento y que no es ni de derecha ni de izquierda, y pues mucho menos de centro, porque ya hemos visto que aquellos que se autodenominan de centro terminan pareciéndose a cualquiera de los dos extremos, o a veces la confusión de los dos extremos. Igualmente, pues agradecer, como siempre lo he hecho en mis presentaciones, el apoyo moral y académico de los expresidentes de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, de Eduardo Cifuentes, quien es el primero, prologó mi primer libro sobre carrera administrativa, un desafío para la democracia, y el expresidente de la Corte, Eduardo Cifuentes, quien fue siendo representante de la OIT en Colombia, quien conoció de una queja por persecución en mi contra, allí tuve la oportunidad de conocerlo y de exponer los hechos que fueron motivo de mi persecución y sobre todo pues exponer el trabajo que yo desarrollaba de manera alternativa en la actividad sindical. Tengo como anécdota especial que el doctor Cifuentes vio con sorpresa cómo
pues a través de mi actividad sindical había escrito un libro y pues él me decía que si yo tenía eh, alguna, algún beneficio del año sabático, porque escribir demanda de tiempo, demanda de investigación y que él sí había tenido ese privilegio para escribir uno de sus libros teniendo un año sabático en Francia. Este hecho de la investigación pues sirvió para demostrar el trabajo sindical que yo venía desarrollando tiempo atrás y que sirvió como prueba fundamental para desvirtuar aquellos cargos de aquellos políticos que me estaban persiguiendo en ese momento. Igualmente, eh, agradecer al maestro Jairo Villegas Veláez, quien ha sido mi referente y mi faro desde hace ya 30 años en estos temas del movimiento sindical, en estos temas de la carrera administrativa y todos los que se derivan de estos temas. Igualmente al doctor, al maestro Hernán Darío Vergara Mesa, investigador, el decano de Derecho, doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires y académico de la Universidad de Antioquia, quien ha conocido mi trabajo e incluso prologó mi último libro. De no ser del apoyo moral y académico de estas personas, pues muchas veces esta actividad es un poco eh, eh, desagradecida y desmotivante, de riesgos, pero tener el apoyo de estas personalidades me han llenado de fortaleza para seguir adelante pues con estos trabajos que he venido desarrollando en todos estos años. Y bueno, pasando ya al tema que nos convoca, eh, decirles que de igual manera los sindicatos mencionados anteriormente, y debo de agregar la Federación de Trabajadores del Estado, liderada por el compañero Miguel Lazo, con quien me he identificado en estos temas y que estoy seguro que coincidimos. Es una propuesta sindical moderna, alternativa, democrática, pluralista, ética y meritocrática sobre todo. De todas ellas en relacionados y que están en consonancia con el marco constitucional y del derecho fundamental a la igualdad de oportunidades para vincularse laboralmente con el Estado. Entonces, en este esquema es que se han venido haciendo los trabajos que he reseñado, se ha venido haciendo la propuesta sindical y en los distintos espacios donde se ha tenido oportunidad de exponerla, allí lo hemos hecho. Es decir, partiendo de un análisis sociojurídico con un enfoque meritocrático constitucional eh, eh, y en el despliegue de la actividad sindical, sobre todo en la negociación colectiva, es que se ha tratado de buscar la materialización de este marco legal eh, ya referenciado. Decirles que este trabajo y en la exposición de esta charla están fundamentados o esencialmente tienen su núcleo básico en lo que es las burocracias del Estado o el empleo público, lo que técnicamente llaman los colegas del derecho la función pública. Este no es un tema nuevo de nuestro país, este es un tema que viene desde la Constitución del Estado moderno y desde el cual, pues yo he estudiado autores desde Max Weber hasta Fukuyama, dos teóricos del Estado y la administración pública. Y ellos esencialmente
hablan de la necesidad de que los estados tengan burocracias profesionalizadas donde ingresen los mejores y de esta manera se fortalece la democracia y se da una administración pública más eficiente y eficaz. Estos referentes hacen parte de los estados modernos, desarrollados, en donde el aparato burocrático es em, hecho una realidad y funcionan con burocracias profesionales altamente calificadas y al margen de cualquier interés político o clientelista. Eso en los estados modernos y democráticos. Pero desafortunadamente en nuestro país, desde la colonia, estos referentes no han tenido ninguna aplicación. Y es así como desde estas épocas, ya hace más de 200 años, sufrimos de la patología del clientelismo, de todos los gobiernos que han representado al Estado. Y que con la experiencia de los gobiernos de izquierda que hemos tenido, tanto en Bogotá como en algunos territorios donde han ganado la izquierda, no se han marcado las diferencias. Al contrario, ha sido un clientelismo más sectario. Y ha tenido la misma continuidad independientemente de quien haya sido el gobernante, tanto a nivel nacional como territorial. Y hablo ya del nivel nacional, porque ya tenemos el referente del gobierno del presidente Petro. En Colombia, en este orden de ideas, el empleo público se ha convertido en un fortín que es asaltado por los gobiernos de turno y que es una práctica venida desde la colonia. La expedición de la Constitución del 91, que pretendió acabar con esas prácticas, ha fracasado en este intento y el clientelismo se ha reformado y reinventado. Todos estos temas yo los estoy tratando de una manera general, haciendo hincapié en lo más relevante. Muchos de estos temas los he tratado en mis 3 libros anteriores para quien esté interesado en profundizar sobre ellos. De igual manera, existen eh, los libros del doctor Jairo Villegas que tienen precisiones más puntuales, con un rigorismo jurídico más preciso e incluso pues también histórico. Realmente la bibliografía sobre estos temas es muy escasa. Se trata el tema desde el derecho administrativo, pero de una manera tangencial. He encontrado algunas bibliografías también de algunos autores de universidades que trabajan el tema mm, de una manera con un enfoque más de tipo investigativo que muchas veces se queda en los estantes de las bibliotecas de estas universidades y no son estudiados. Hay estudios de la Universidad del Norte, hay estudios de la Universidad de Medellín y hay otros estudios de la Universidad del Valle. Son 3 libros que he encontrado a lo largo de las ferias del libro que tocan a más profundidad estos temas. Bueno, y continuando con el tema, pues la Constitución de 1991 fracasó en ese intento de acabar con el clientelismo. Este, al contrario, se ha reformado y se ha reinventado. Y es así como tenemos nuevas figuras de vinculación laboral y la continuidad de algunas figuras que vienen anteriores a la Constitución del 91. Tenemos verbigracia a los contratos de prestación de servicios, las tercerías laborales, distintas tercerías que hemos tenido a lo largo de la historia laboral en la administración pública, como las cooperativas de trabajo asociado por allá de los años 90 eh, y de algunas décadas primeras del 2000, que fueron utilizadas por
sectores políticos que hicieron de esto una forma de vinculación de clientelismo y un gran negocio. Tenemos también las figuras de las ONGs, temas sobre el que poco se ha investigado, poco se ha profundizado y ahí hay un clientelismo a investigar. Tenemos el tema, la figura de los provisionales y una figura que se utiliza y encontré en una de mis investigaciones a través de los distintos derechos de petición que le dirijo a las distintas entidades del Estado y que utilizan de una manera muy sutil por donde ese intersticio logran vincular ejércitos de personas con un ocultamiento clientelista y son unas figuras que llaman de colaboradores. Y bueno, tenemos el clientelismo tradicional, eh, venido desde, creo, si mal no recuerdo, desde la reforma de Caloyera Restrepo, eh, en los empleos de libre nombramiento y remoción y los trabajadores oficiales. La carrera administrativa, dirían algunos que es la expresión de que el mérito sí ha funcionado. Pero este se desvirtúa con la forma en cómo se han desarrollado los concursos de carrera administrativa desde que se hizo obligatorio con la Constitución del 91. Y no ha sido fácil la evolución de la figura de la carrera administrativa y de la misma Comisión Nacional del Servicio Civil. Este tema lo trabajo a más profundidad en el segundo libro, se llama Empleo Público, Propiedad Privada, donde hago una relación histórica de cómo ha sido esa evolución lenta y entorpecida por actores políticos y y de la administración pública que han impedido el desarrollo normal de la carrera administrativa, incluso sectores sindicales aliados con sectores políticos han impedido el pleno desarrollo de la carrera administrativa. Finalmente, por presión del movimiento social representado en algunos sindicatos promeritocráticos, algunas personas se han defendido sus derechos a través de abogados, una lucha individual. Especialmente es que la carrera ha venido evolucionando en los últimos años positivamente. Pero ya repito, ese es un tema que abarcaría toda una tarde en exponerse. Pero estos son los rasgos generales. Decir que la carrera administrativa es apenas el 30% del total de funcionarios del Estado que prestan los servicios y las funciones administrativas del Estado. Un 30% apenas, que a un 70%, que es el que se vincula bajo las prácticas del clientelismo, como más adelante expondré. Eh, la evolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil, consecuentemente con lo que acabo de exponer, ha tenido un lento avance, pero al final ha habido unos progresos evidentes. Persisten dificultades como la desconfianza en los operadores de las pruebas. Han habido situaciones de denuncia, comentarios, donde se ha dicho que los operadores que son universidades, especialmente privadas, han incurrido en prácticas que no son la garantía de la plena transparencia de estas pruebas. Alguna vez tuve la oportunidad de decirle al presidente, a un presidente de la Comisión del Servicio Civil que a mí me ha llegado a mi correo eh, denuncias, quejas de que en tales sitios, en tales regiones, estaban vendiendo las pruebas. Ah, si mal no recuerdo, una cantidad millonaria,
pero que garantizaban el ingreso con esas pruebas ya obtenidas y previamente conocidas, presentadas, pues ingresa y pues tenía una estabilidad hasta que se pensionaran, le decían a estas personas, entonces por eso cobran ese precio. Recientemente hubo otro escándalo con las pruebas de los docentes. Hoy el ministro del Interior afirmaba con un argumento poco creíble de que para las pruebas que se le hacen a los aspirantes a gerentes de los empleos públicos, estas eran vendidas, el mismo ministro lo dijo. Entonces, existe todavía esa dificultad de desconfianza en los operadores de las pruebas. Otra dificultad es la metodología de las pruebas. Eh, Hay diferentes tipos de evaluación de pruebas. Los psicólogos son los que manejan ese tipo de metodologías y se cambia de metodología eh, por decisión unilateral de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que no tiene control de ninguna naturaleza sobre su trabajo misional. Pues sin que exista ese control ni una rendición de cuentas, pues ellos cambian de metodología y existen muchas quejas de que esa nueva metodología no corresponde con la realidad administrativa del cargo al que se está concursando, que se preguntan cosas que no corresponden a las funciones del cargo, que se preguntan cosas de otras entidades, en fin, existe esa dificultad, pero la comisión no tiene quien controle ese tipo de pruebas. Igualmente existen dificultades en el uso de las listas de elegibles. La comisión eh, no sabemos si es por el tamaño del aparato burocrático de la comisión, que es muy reducido. No sabemos si es que hay interferencias políticas al interior de la comisión, pero no es transparente el uso de la lista de elegibles, especialmente cuando se ha agotado la lista y existen vacantes del mismo perfil en otras entidades que podrían hacer uso de esa lista de elegibles dentro de los principios de la función pública, de economía, moralidad, transparencia, celeridad. Existen todos los argumentos habidos y por haber por parte de algunas entidades públicas reacias a que se dé aplicación al uso de la lista de elegibles y la misma Comisión Nacional de Servicios Civiles lenta, tiene un comportamiento extraño en el uso de la lista de elegibles que genera pues bastante desconfianza. Esto son expresiones de personas, de aspirantes y de compañeros que trabajamos el tema de la carrera, como lo mencioné en el principio de esta charla, que difunden estos hechos y estas dificultades. Decirles que existe también una situación que es de la esencia de la carrera administrativa y son los que y son lo que es el que corresponde al funcionario de carrera administrativa como tal, que connota un doble rol. S- El funcionario de carrera que ingresa al Estado por concurso lo hace porque es el mejor dentro de las competencias y habilidades que ha agotado en un proceso meritocrático. Y entonces, en ese sentido, pues se supone que llegan los mejores al Estado y de esa manera se va a prestar un mejor servicio al, a las entidades públicas que hacen parte del Estado. Pero también tiene otra connotación el funcionario de carrera administrativa y es una que tiene que ver con la ética en el desarrollo no solamente de funciones, sino en la gestión misional de su entidad. No basta con cumplir unas funciones, uno hace parte de un aparato burocrático en el que cada parte hace parte de un todo. Y para que el todo funcione, todas sus partes tienen que estar perfectamente armónicas.
Y este funcionario de carrera, pues, se limita simplemente al cumplimiento de esas funciones, a ejecutar unas políticas sin tener claro su connotación política, ética y de control a la gestión misional. Es sorprendente que muchas entidades públicas donde existen sindicatos ocurren escándalos de corrupción y pues allí los sindicatos callan. Claro, con valerosas excepciones. Otra dificultad del funcionario de carrera administrativa es que se aburguesa e ignora los antecedentes constitucionales de la aparición de la carrera administrativa. Y la carrera administrativa no fue producto del Espíritu Santo. Esta obedeció y es una conquista constitucional por la que las constituyentes se dieron una pelea para constitucionalizar, valga la redundancia, la carrera administrativa. Si mal no recuerdo, es de las pocas constituciones donde tuvo que establecer la carrera administrativa como una obligación constitucional. La mayoría de países está es por ley, pero pues teniendo claro los antecedentes del clientelismo en la clase política, hubo la necesidad de establecerlo dentro de uno de sus artículos. De lo contrario, la ley se reforma fácilmente por el Congreso y pues ya hubiera tenido cantidad de reformas y quizás muchos de los funcionarios de carrera, quién sabe si hubieran ingresado o quién sabe si hubieran permanecido en el tiempo. Entonces, la obligación del funcionario de carrera administrativa es, más allá del cumplimiento de sus funciones, la defensa colectiva de esta conquista y la ética de la administración pública y de la misionalidad de su entidad. De igual manera, es importante destacar que la institucionalidad de la función pública es obsoleta y al servicio del clientelismo de turno. Le es funcional al clientelismo practicado por los gobernantes de turno. Y es así como el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, las oficinas de la Función Pública Territorial, los directores del talento humano son fichas, sus representantes, eh, sus directivos son fichas del gobernante de turno y a su vez de la clase política que han ganado unas elecciones y que a través de estas oficinas las hace funcionales a sus intereses. Desafortunadamente yo tengo que aquí nombrar a la Comisión Nacional del Servicio Civil porque, como lo mencioné anteriormente, ha tenido fallas en su evolución, ha habido intromisión de actores políticos en sus inicios en la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuando los concursos no avanzaban, cuando no había eh, una gestión clara y transparente sobre los concursos. Antes un concurso, el del 001 del 2005, duró 15 años. Los concursos duraban aproximadamente 10 años y pues la comisión falló en ese tema en sus primeros años. Entonces, existe esa dificultad en sus inicios de la comisión de infiltración política a su interior. Y siempre he sido un crítico como la Comisión Nacional del Servicio Civil, que expone pomposamente en los espacios, en los medios de comunicación y demás, que defiende el mérito, no es cierto. El mérito precisa una significación mucho más extensiva que los concursos de carrera administrativa. Y la comisión debería ser ejemplo verdaderamente el mérito del empleo público, designando a sus directivos por concursos de carrera donde participen los profesionales que tienen el perfil para desempeñar un cargo directivo, pero no son ejemplo y allí pues llevan, como lo hace cualquier político, su círculo de amigos. Y el mismo comportamiento para los contratos de prestación de servicios, que sabemos que en este país son la figura que más polémica ha causado precisamente
porque connota una discrecionalidad que se traduce en prácticas clientelistas. Entonces la comisión no ha sido el ejemplo exactamente del mérito, así lo presentan los medios de comunicación y haga congresos por el mérito. Esta institucionalidad de la función pública eh, defiende estas políticas antimeritocráticas en lo que yo llamo la teoría del gato chino. La teoría aquella de un presidente de la China, no recuerdo cuál, si es de Deng Xiaoping, no recuerdo bien, decía que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Esta misma teoría la exponen y la ha expuesto durante muchos años los directores de la función pública, el director de empleo público, se lo oye uno a los directores del servicio civil distrital, que no importa la clase de vinculación laboral, lo que importa es prestar un servicio de calidad a la ciudadanía. Entonces, es un argumento justificatorio no válido de, de legitimar toda clase de vinculación que obedece a intereses clientelistas. Entonces, pues de esta manera queda evidente cómo estas oficinas, las políticas de la función pública del Estado han sido funcionales al clientelismo y han sido el obstáculo más grande, el palo en la rueda de la meritocracia constitucional. Y de igual manera tienen un discurso meritocrático reduccionista. Eh, Reitero, la Comisión Nacional del Servicio Civil hace congresos sobre el mérito pomposamente. Igual manera, el discurso de la función pública, el servicio civil distrital y demás oficinas hablan del mérito, reducido al funcionamiento, a las dinámicas del sistema general de carrera administrativa y los específicos. Cuando lo acabamos de exponer, el 70% de vinculaciones laborales con el Estado son discrecionales. Solamente un 30% son los funcionarios de carrera administrativa. Entonces, en este orden de ideas, dejo unos rasgos generales como introducción a lo que es la, eh, la almendra de esta exposición. Y es, en primer lugar, la gestión de Claudia López dentro del marco de la meritocracia constitucional. Debo decir que Claudia López, eh, una amiga, un paréntesis, una amiga leyó un artículo que escribí recientemente sobre Claudia López y sabe que iba a dar esta charla. Me decía, lo que tú escribiste, lo que vas a decir, es lo que los medios de comunicación se niegan a divulgar. Es lo que los medios de comunicación tapan. Y pues a reglón seguido lo voy a exponer. Ella se presentó y obtuvo una votación altísima tanto para el Senado como para la alcaldía por ser la líder de la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Y con ese discurso se hizo senadora y con ese discurso se presentó al final de su campaña, cuando ya iba perdiendo con Galán, de manera oportunista, acudió a este discurso y lo presentó como acabar con la palanca para vincularse con el Estado distrito. Si ustedes recuerdan bien, en los últimos meses de campaña, lo decía de una manera vehemente y continua, es que en mi administración, en mi alcaldía, vamos a acabar con la palanca para vincularse con el Estado distrito. Y de esa manera, pues con la inadversión que existe en la sociedad por la clase política del clientelismo, pues le creímos muchísimo y votamos por ella y ganó. De esta manera, pues ella al ganar tenía esa obligación de hacer realidad su discurso, entre comillas,
meritocrático, acá con la palanca para vincularse con el Estado. Y lo primero que hace es plantear una confusa política pública en ese sentido que llamó la plataforma Talento no palanca. Y incluso eh, algunas personas me dijeron, creo que yo lo vi muy tangencialmente en algún momento, incluso habló de que las categorías de los empleados de libre nombramiento y remoción hasta el nivel medio fueran vinculados a través de sistemas meritocráticos. E incluso habló de contratar empresas cazatalentos para vincular a aquellas personas que no tuvieran ningún vínculo, ningún padrinazgo político con las estructuras del distrito, hasta del nivel directivo hasta un nivel medio. Era toda una semi-revolución de la función pública, la democratización verdaderamente del empleo público. Y crea la plataforma Talento No Palanca, que finalmente terminó fue en un engaño meritocrático. Datos estadísticos institucionales proporcionados por la misma administración y algunos medios de comunicación eh, señalan que un 90% de estas vinculaciones de los contratos de prestación de servicios a los que se refiere la plataforma Talento No Palanca fueron clientelistas o discrecionales y un 10% por la plataforma, por esta plataforma. Es decir, que desde un principio su discurso fue totalmente mentiroso. Y una vez elegida, pero para no incurrir en señalamientos, pues se crea esta plataforma sobre la cual ya le he dado a ustedes los datos, 90% de una forma eh, eh, que ellos llaman técnicamente contratación directa y que dicen que quien contratan es porque es el mejor y porque tiene los méritos, pero jamás han explicado cómo tienen las hojas de vida de esas vinculaciones o contrataciones de forma directa. Esa discrecionalidad que les permite ese tipo de contratación es es dejarles un margen de manejo clientelista a este tipo de contrataciones. Y el 10%, en lo que es más censurable todavía, es que ese 10%, según testimonios de algunas personas que fueron escogidas, le decían que previamente a la contratación se tenían que escribir en la plataforma para que esto subiera el porcentaje de los que se vinculaban por esta plataforma. Entonces, pues es como perverso la forma como se utilizó el discurso y finalmente cómo se ejecutó. Los empleos de libre normalmente remoción, eh, sobre el cual muchos ingenuos llegamos a creer que iba a ser cierta su vinculación meritocrática, eh, quedó en evidencia que quedaron al servicio de las clientelas de los partidos gobernantes y del círculo de la alcaldesa. Es decir, se continuó con una práctica histórica sin ningún tipo de control, ni político, ni administrativo, ni fiscal, ni menos social. Entonces, este es un grupo de, de vinculaciones laborales sobre el cual hay muy poca bibliografía, casi que no existe. La que hay tiene un enfoque jurídico, pero no hace un análisis riguroso sobre estas prácticas políticas que connotan eh, una discriminación junto con los contratos de prestación de servicios, de exclusión, de monopolización de estas figuras y particularmente esta que estoy hablando de los empleados de libre nombramiento y remoción, lo que he llamado en algunos de mis artículos el clientelismo rosa o perfumado. La señora alcaldesa
al contrario de la meritocracia, ha posicionado a hijos de figuras del establecimiento del Partido Liberal y del Partido Conservador. Es decir, las mismas prácticas de la derecha clientelista. Y pues esto no es espontáneo de la señora alcaldesa. Ella nació de un gobierno de Peñalosa y parece que ella continuó con esas prácticas del gobierno de Peñalosa. Y quiero pues quedarme en este personaje pues es un personaje típico del clientelismo en Bogotá y hacer dos referencias. La primera, eh, continuamente él está tuiteando y pues tiene una obsesión con Petro desde hace muchos años por ese rifirrafe y esa pelea ideológica, el uno es de derecha y el otro es izquierda, pero ambos clientelistas. Y lo paradójico es que Peñalosa en sus últimos twitters acusa a Petro de que están saliendo miles y miles de jóvenes migrando hacia los países en desarrollo en busca de oportunidades, que Petro y sus políticas están expulsando a muchos jóvenes. Pero lo paradójico es que eso no es solamente del gobierno Petro, eso viene de muchos años, de muchos gobiernos atrás. Y viene de prácticas de la clase política que es excluyente, que no da oportunidades amplias y democráticas para que entre procesos meritocráticos tengan oportunidad todos aquellos que reúnan los requisitos de vincularse con el Estado, ¿no? El señor Peñalosa se le olvida que cuando ha sido alcalde, ha sido de los alcaldes más clientelistas, donde más se ha practicado la vinculación con contratos de prestación de servicios que excluyen a las mayorías que no tienen palanca, que no tienen la cercanía con un político para que los vincule. Entonces, es un sinvergüenza el decir que Petro es el que está llevando a que millares de jóvenes se vean del país, cuando él es como gobernante, como parte del establecimiento, gobernando, ejercen unas políticas que obligan a los jóvenes a irse del país. También destacar que del señor Peñalosa, yo en su segunda alcaldía, yo fui autor de una acción popular que inicié en contra de su gestión en este tema del empleo público y específica en el tema de los contratos de prestación de servicios, que buscaba tumbar esta figura. Ahí así apareció en una reseña del espectador. Acción popular que busca tumbar contratos de prestación de servicios en el gobierno de Peñalosa. Esta fue admitida, esta acción popular, y tuvo tres instancias. Voy a hacer lo más breve posible porque pues cada decisión fue bastante voluminosa. En la primera instancia fue un fallo histórico proferido por una estudiosa juez administrativa del circuito. Ella avaló todas mis pretensiones e incluso fue más allá y dio órdenes muy precisas. Encontró que había un abuso de los contratos de prestación de servicios. Encontró que había una violación al tema laboral en el sentido de que las administraciones deben de ampliar sus plantas y vincular a las personas por la figura de carrera administrativa que connota la meritocracia. Y a su vez ordenaba la investigación disciplinaria en contra del alcalde y todos los gerentes y directivos de la administración de Peñalosa. Y nombró un comité que se encargara en el término de un año de darle cumplimiento a su fallo. Ese comité iba a estar presidido por quien les habla. Naturalmente, y pues ingenuamente muchos creímos que esto se iba a cumplir porque era una forma de darle a la gestión pública laboral una, una democratización y enmarcarlas dentro de lo que ordena la Constitución y el derecho a la igualdad de oportunidades. En fin, no, el fallo fue apelado
y del fallo conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y el fallo proferido por el juez que conoció de esta segunda instancia de la acción popular, que en un fallo de malabarismo jurídico, revocó el fallo y hizo una interpretación reducida de lo que es el concepto de la moral administrativa. Y agrega que los contratos de prestación de servicios no tienen nada que atenten contra la moral administrativa y que es una herramienta legal de la administración pública a la cual pueden acudir para coadyuvar en la prestación del servicio público. Un total fallo malabarista, donde le tuerce el pescuezo a la Constitución, le tuerce el pescuezo al fallo histórico de esta juez y favorece a la administración. Entonces, lamentable que muchas veces la justicia eh, avala y se presta cuando de todos es conocido, de todos es de notoriedad pública el clientelismo, los abusos y demás que conllevan los contratos de prestación de servicios. Interpuse un recurso ante el Consejo de Estado. Acepta la realidad de las pretensiones desde un inicio y agrega que al magistrado le faltó mayor rigor probatorio para no haber revocado el fallo de primera instancia. Pero pues ya ha producido el fallo y este recurso no podía revocar la sentencia, eh, de una manera, pues, se podría decir, como tratando de aliviar la equivocación de la justicia, remite a una voluminosa jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los contratos de prestación de servicios para que las administraciones públicas lo apliquen con rigor. Es decir, que le quita peso a los argumentos del magistrado del tribunal y dice, si las administraciones públicas abusan, se están saliendo del marco legal, se están saliendo del marco de la jurisprudencia, apliquen la jurisprudencia del Consejo de Estado en esa materia, lo mismo que la Corte Constitucional. Pero sabemos que estos fallos, esta jurisprudencia son un saludo a la bandera que el Estado no cumple. Y bueno, eh, en el caso de Bogotá, igualmente tenemos el problema de los trabajadores oficiales, que desde la expedición de una norma que obliga a la vinculación meritocrática de los trabajadores oficiales mediante el agotamiento de un proceso de selección por concurso público, ningún alcalde lo ha cumplido, ni de los de derecha ni los de izquierda, incluido la actual alcaldesa. Esta es una norma histórica, es un hito en materia de la administración pública y de la meritocracia en los temas de vinculación laboral de los trabajadores oficiales. Ningún alcalde lo ha cumplido. Yo en reiteradas peticiones, tanto al alcalde Peñalosa como a la alcaldesa Claudia López y sus delegados en el Servicio Civil Distrital y la Secretaría General, continuamente les estuve referenciando la obligatoriedad de este tipo de vinculaciones para trabajos oficiales. Oídos sordos, respuestas salidas de las peticiones, generalidades sobre temas que no trataba y no cumplieron la ley en este tema. Él le dio una queja a la Procuraduría, vamos a ver qué dice la Procuraduría. Esperamos que sea una investigación objetiva y acorde con lo visto en los distintos gobiernos, es decir, del incumplimiento de una norma con carácter de ley. Bueno, y continuamos entonces con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Decir de antemano que él ha tenido desde su campaña un discurso meritocrático muy tibio, y hablaba en sus discursos de generalidades de velar por el trabajo decente
eh, en materia de los contratistas de prestación de servicios, como lo hace su ministro. Pero, pues son apenas eslogans de campaña. Pero ya, como han elegido como la alcaldesa Claudia López, pues las ejecutorias en este tema, pues desdicen de ese discurso tibio, pero que algo referenció. Y quiero resaltar en este sentido que el plan de desarrollo, cuando está discutiendo en este gobierno de Petro, el director de planeación hizo una convocatoria para que los ciudadanos pudiéramos participar en la elaboración del plan, del borrador del plan de desarrollo para ser presentado al Congreso. Y quienes no pudieran estar presentes en los encuentros regionales, pues enviáramos la petición vía virtual. Yo, como sindicalista alternativo, ético y meritocrático y ciudadano en ejercicio, formulé una propuesta para democratizar el empleo público en el Estado y en todos sus territorios. Pero esta no fue aceptada. Y yo interpuse una tutela para que me respondieran de fondo porque no fue aceptada. Simplemente, como hacen muchos funcionarios públicos del Estado cuando responden un derecho de petición, se van por la rama, responden generalidades y no responden sobre lo esencial del derecho de petición, como ha dicho la Corte Constitucional, que es muy precisa cómo debe ser respondido un derecho de petición por un funcionario público. No todo un departamento, perdón, todo una institución como el Departamento Nacional de Planeación no dio respuesta de fondo. Finalmente, la tutela fue aceptada, eh, tuvo dos instancias y en ambas instancias el Departamento Nacional de Planeación no respondía de fondo, hasta que tuve que iniciar una acción de desacato y allí fue cuando tuvieron que pronunciarse de fondo sobre la propuesta. Y el pronunciamiento es el mismo discurso, el mismo contenido del discurso de los gobiernos anteriores, que la función pública tiene distintas formas de materializarse y da una explicación muy académica sobre lo que son empleados de libre ordenamiento y remoción, los funcionarios de carrera, reducen el mérito nuevamente a lo que es los sistemas de carrera y los especiales y los específicos, es decir, un pequeño cursito elemental de derecho administrativo laboral. Y para ellos, de fondo, el tema del mérito es inaplicable en el Estado colombiano. Y lo hizo un gobierno de izquierda, lo hizo un gobierno del cambio, lo hizo un gobierno donde se suponía que el clientelismo iba a eliminarse. Eh, Frente al tema de los contratos de prestación de servicios, la ministra y el director del Departamento de la Función Pública han tenido un discurso confuso, eh, titubeante, donde han patinado sobre qué es lo que realmente pretende este gobierno del cambio. Pero antes de continuar con sus políticas confusas, debo de decir que los contratos de prestación de servicios trastocan los valores de la democracia, hacen ineficiente la administración pública, corrompen el sistema electoral, explotan y abusan del ciudadano. El ciudadano tiene que hipotecar su pensamiento y muchos o muchas tienen que eh, ser eh, o son objeto de explotación sexual para tener una oportunidad laboral. Posteriormente, en el gobierno de Petro, los grandes medios de comunicación difunden la noticia de que se van a eliminar los contratos de prestación de servicios. El gobierno hace un discurso rimbombante, demagógico, de que se van a eliminar los contratos de prestación de servicios. Pero posteriormente cambian el discurso y ya hablan de su reducción a un mínimo porcentaje. E incluso van más allá y dicen
que se prohibirán que una persona tenga dos o más contratos con el Estado. Esto con el paso del tiempo no se cumple ni lo uno ni lo otro. Y la prohibición de que una persona tenga dos o más contratos rápidamente es eliminada. Hay como una, una alerta de la clase política sobre la equivocación de esa política del gobierno y esta prohibición se modifica. Y es así como encontramos en el Estado todavía, o aún con mayor vigor después de que se cayó esa prohibición, de personas que tienen dos, tres contratos, personas que muchas veces subcontratan y explotan a personas para darle cumplimiento a esos varios contratos, contratos que son millonarios y que las personas no pueden cumplir, porque demandarían mucho tiempo, pero hay personas que tienen corona y pues tienen varios contratos. Y bueno, aquí quiero entrar en el meollo del planteamiento de la propuesta del gobierno del cambio sobre la eliminación de los contratos de prestación de servicios y desvirtuar el engaño de esa propuesta, que es fundamentada en la creación de plantas temporales, que es una propuesta confusa, es inconstitucional, es ilegal e irrealizable, partiendo de que su concepto de temporal connota un corto tiempo y la propuesta es de crear plantas temporales para que en el tiempo, no dice cuánto tiempo, se creen los cargos de carrera administrativa, pero que lo fundamental es que ya no van a ser contratistas de prestación de servicios, sino van a ser empleos temporales. Y como lo anoté, como lo acabo de notar, es totalmente confusa, inconstitucional, ilegal e irrealizable la propuesta, en el sentido lato del término, que no es temporal. La misma administración distrital, en un concepto que solicité, señala que las plantas temporales no pueden tener una duración en el tiempo extendida porque se desnaturalizaría su concepto y su sentido. Entonces, parte equivocadamente y engañosamente del gobierno del cambio con la propuesta de creación de plantas temporales. De igual manera, en este gobierno, las demás vinculaciones como las del libre nombramiento y remoción se están utilizando al servicio del clientelismo para facilitar la gobernabilidad. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la reforma a la salud, en donde ya se ha hablado y en estos días es el tema en boga, de la eliminación de los concursos para seleccionar a gerentes de hospitales públicos, que es la más vulgar propuesta de continuidad del clientelismo. Pero pues a la clase política le significa casi que un botín de oro, un hospital, porque eso permite la vinculación de centenares de ejércitos de personas. Y sabemos por la experiencia que los hospitales son los más renuentes a llevar a cabo los concursos de carrera administrativa. Vincular personal médico, enfermeros, auxiliares, administrativos, son ejércitos de funcionarios que seguirían siendo maniobrados por los gerentes que quedarían comprometidos con la clase política si se llegara a aceptar esa propuesta. Igualmente, este es un gobierno que ha sido muy polémico en el clientelismo en el servicio exterior. Hemos visto hasta cómo se han nombrado personas que no cumplen los requisitos, ni siquiera tienen el título, simplemente pues por la cercanía con el partido político gobernante o con el presidente, se han incurrido en esas prácticas. Y se continúa con el reparto de entidades públicas a partidos que faciliten la gobernabilidad y la aprobación de leyes a favor del gobierno. Y por extensión, toda la burocracia de cada entidad. Caso reciente, Fondo Nacional del Ahorro,
donde su gerente aceptó de una manera honesta que los contratos y los cargos de esta entidad estaban siendo favores que se le estaban pagando a distintos representantes de la Cámara que están apoyando al gobierno. Una vergüenza total y parece que pues, eso sigue siendo práctica en muchas entidades públicas. Y bueno, para finalizar, vuelvo y reitero, estos son apenas unas reseñas, unas pinceladas de los distintos temas que enmarcan la meritocracia constitucional en materia del empleo público, que yo simplemente les estoy planteando desde mi enfoque de sindicalista alternativo, meritocrático y ético, para que se genere el debate y se profundice en estos temas por el bien del país, por el bien de la democracia y por el mismo bien de las presentes y futuras generaciones. Invitarlos a que lean los distintos artículos que he escrito en las dos orillas sobre cada uno de estos temas planteados, que de manera sucinta pero muy precisa hace comentarios a la realidad vivida en cada momento de los títulos de los artículos. Voy a referenciar algunos que los invito a que los lean y pues hagan parte de la discusión en sus distintos espacios de estos temas. Tenemos los títulos de algunos artículos, las cámaras de comercio, otro botín burocrático a repartir. Todo lo contrario es la continuidad de las prácticas clientelistas y corruptas que tanto daño le han hecho a la democracia. Vimos como el nuevo director de la Cámara de Comercio fue vinculado por prácticas igualmente censurables de clientelismo. Invito a leer pues el artículo para que se conozcan más detalles de lo que estoy afirmando. Y otro artículo, apuntes para el próximo alcalde de la ciudad. Ese lo escribí en el momento que estábamos en el fervor de la campaña y pues tanto el candidato derecha como el candidato izquierda pues tienen una carga de prácticas clientelistas pues que garantizan la continuidad de esas prácticas como las que ya reseñé. Y lo que hemos visto es que se ha conformado un nuevo frente nacionalista multicolor de derecha y verde. En la negociación colectiva, este es otro tema, no hay nada que celebrar, es decir, los espacios de negociación de las condiciones laborales que hacen parte de las materias de la negociación colectiva, el tema de la meritocracia no es tocada. Ni el gobierno, las partes, ni el gobierno, ni las centrales obreras, el tema es objeto de discusión. Yo lo planteé en tanto en nacional como en distrital y los asesores de las administraciones, incluso a nivel singular en mi entidad, los asesores saltan del susto con la propuesta y arguyen el mismo argumento que ya les planteé el director nacional de planeación, de exponer un pequeño cursito de derecho administrativo laboral para explicar los tipos de vinculación laboral. Parece que derecho constitucional laboral, derechos humanos laborales, poco estudian. Igualmente, otro artículo, la meritocracia en el empleo público, una tarea de toda la sociedad. Me parece que el tema debe ir más allá de los actores tradicionales de la discusión de estas temáticas, es decir, de los gobiernos, de los partidos políticos, de la institucionalidad de la función pública, de los sindicatos, y debe ser de un compromiso de toda la sociedad para que se erradique esta patología del clientelismo de fondo. De lo contrario, pues la clase política va a seguir gobernando este país y estas prácticas nunca van a ser desterradas. Hay un estudio de la Universidad del Externado que dice que para que la corrupción se estirpe deberán pasar varias decenas de generaciones. Me parece triste y lamentable, pero pues los que tenemos una obligación con la sociedad, como somos los sindicalistas, pues tenemos que generar el debate y las críticas del caso.
En este artículo igualmente hablo de los logros en materia de concursos de carrera administrativa no hubieran sido posibles sin sindicatos proméritos, veedores ciudadanos y abogados altruistas que han trabajado el tema. Otro artículo, la Cedilla Popular le tiene un mensaje al presidente y a la alcaldesa. Su contenido es que pretender cambiar el país con problemas y especialmente de corrupción de más de 200 años de antigüedad es una pretensión irracional de la que ya hemos visto sus resultados. Otro artículo, este artículo lo escribí recientemente y es, si los grandes medios de comunicación se prostituyen, las democracias no funcionan. Tenemos periodistas de grandes medios hablados y escritos, y aún de los pequeños medios, que cada que se toca el tema de la repartición de la alta burocracia, los gobernantes salen a pontificar y a legitimar y decir que eso es normal. Y va uno a mirar de fondo y resulta que tanto los grandes periodistas de los grandes medios como hasta el más bajo nivel de un reportero en esas prácticas clientelistas de, de acercamiento a los políticos para supuestamente encontrar noticias, uno encuentra que hay también prácticas clientelistas, y uno ve cómo grandes periodistas resultan de embajadores, uno ve cómo grandes periodistas resultan en cargos directivos o sus familias o su círculo. Son aduladores, muchísimos de ellos, del poder, pero no con propósitos objetivos de difundir la noticia, sino buscando también prebendas. Es lamentable, por eso los grandes medios de comunicación, hablados escritos, así los oímos y los leemos y vemos cómo sus periodistas incurren en estas prácticas. Eh, Otro artículo, Talento no palanca, la verdad, la meritocracia en el Estado. Y pues agrego que a Juan Pueblo, ni siquiera con esa tal plataforma, nunca le toca, a no ser que le toque o pertenezca y le cumplan con intercambio de favores con un partido político. Y que se dé esa relación de cambio de votos por favores, especialmente en primo público. Es decir, la función pública sigue privatizada. Otro artículo, el discurso del presidente sobre el sindicalismo. Fue un discurso recientemente que lo dio conmemorando las víctimas del sindicalismo y la reparación que les debía el Estado. Fue un discurso desactualizado y fragmentado. Y si fuera consecuente con el principio que es esencial en una democracia, la existencia de sindicatos, otro contenido debió haber tenido su discurso. Y lamentable que terminando el discurso, con una forma autoritaria y clientelista, terminó diciéndoles, señora ministra, por favor, me le reparte todos los contratos que pidan aquí los sindicalistas presentes. Qué mal ejemplo el que dio el señor presidente. Y en ese mismo sentido, otro artículo, la gran mentira del gobierno del cambio, el clientelismo no tiene remedio. El gobierno no salía de los micrófonos de los medios de comunicación anunciando la eliminación del clientelismo y los periodistas así lo anunciaban, refiriéndome a los contratos de prestación de servicios en el inicio del gobierno. Otro artículo, reflexiones sobre la política del empleo público en el gobierno del cambio. La engañosa política, refiriéndome a la creación de las plantas temporales para formalizar la administración pública, está diseñada para 4 años. Y que vemos que vamos para aproximándonos a un segundo año y no hay resultados de esas políticas. Además, quiero agregar que las políticas de formalización del Estado que anteriores gobiernos habían expuesto, como la creación de mesas por el mérito, como las de Duque, y otras de gobiernos anteriores, que el producto de la negociación colectiva del gobierno con las centrales obreras han hablado desde hace muchos años de la negociación de ese punto para que se acabe la figura de los contratos de prestación de servicios, se formalice el trabajo y se haga realidad el trabajo decente. Llevamos, creo, oyendo ese discurso, creo que 20 años. En el gobierno de Duque se llamó la Mesa por el Mérito, terminó el gobierno de Duque y eso no fue una realidad. Fueron discursos, retóricas, demagogia que ahora cambió con la misma intención, pero ahora le llaman plantas temporales equivocadamente.
Entonces, la política del empleo público en el gobierno del cambio, hasta el momento es una frustración total. El clientelismo, el cáncer del Estado, es un artículo que escribí iniciando el gobierno de Petro y todavía tenía mis dudas. ¿Continuará aunque vaya el gobierno a la izquierda? Era la gran pregunta que me hacía iniciando este gobierno. ¿Ganó el gobierno a la izquierda? ¿Se acabará el clientelismo? Eh, Hasta el presente continúa igual, pero más sectario. Y en ese sentido, otro artículo, el mentiroso discurso del mérito institucional, que recoge la propuesta de la función pública como la responsable del Estado y del gobierno del cambio de hacer realidad el mérito constitucional, pero que vemos, por ejemplo, como en el tema, este tema en época preelectoral se disparó y meses anteriores a las elecciones, si ustedes revisan las estadísticas, desde el pueblo más lejano hasta Bogotá se dispararon exponencialmente los contratos de prestación de servicios en favor de los gobernantes del momento de turno y sus partidos o sus aliados. Aquí en Bogotá, Claudia López no lanzó un candidato de su preferencia porque sabía que iba a ser derrotado, pero sí sus partidos aliados obtuvieron una buena representación, pero fue más producto del clientelismo que le significaba esta figura de los contratos de prestación de servicios. Y hay un artículo que se refiere a una exministra que de manera muy deportiva eh, y poco ética le parecía normal darle contratos al, a la pareja y lo defendía a capa y espada como una práctica que era normal según ella. El artículo lo denominé la filósofa que no aprobó ética y no fue por falta de energía, porque era la ministra de Energía. Se valora que la ministra renunciara en un país acostumbrado a que ningún funcionario del alto nivel renuncie por este tipo de prácticas similares, pero resulta que el presidente después dijo que ya no había renunciado por las prácticas, sino por otras razones o motivos, es decir, ocultando una práctica antiética y de un trasfondo corrupto, como lo he venido planteando en esta exposición. De esta manera termino. Aquí dejo expuesto un trabajo que llevo realizando desde hace 20 años, que no es otra que buscar generar conciencia en torno a la defensa de la Constitución del 91 y su conquista fundamental, lo que ha sido una frustración de la meritocracia constitucional del empleo público. No es, estas tesis que yo he expuesto no son la verdad absoluta, simplemente buscan generar el debate en torno a estas y buscar un país más decente, más democrático y que las generaciones presentes y futuras no tengan que emigrar fuera del país para buscar la realización de sus proyectos de vida. Me quedó faltando un capítulo para hablar sobre la crisis del movimiento sindical. Hay un artículo que no lo alcancé a relacionar, donde de manera muy general hablo de la crisis de un movimiento que quería ser el llamado a ser alternativa política en este país, donde los sectores de derecha y de izquierda no representan a las mayorías y movimientos sociales que deberían ser alternativa, son contrariamente instituciones que no tienen la mayor confianza en la sociedad. Recientemente salió una encuesta y el sindicalismo goza de un nivel de confianza muy bajo. Existen prácticas dentro del movimiento sindical que no son las más éticas ni las más democráticas. Existe una atomización del movimiento sindical
eh, producto de esa crisis, se presentó una división de las centrales en otras varias más y en otras federaciones más, pero parece que el remedio resultó peor que la enfermedad. Los gobiernos no se apersonan en la reforma de estas estructuras sindicales y estas se defienden con un ropaje jurídico que los hace inmunes y que les permite permanecer en el tiempo sin que haya una verdadera intención de autorreformarse o de reformarlo los gobiernos. Y en esta de izquierda que se pensaría que esa reforma se da, esa no está dentro de la agenda del presidente. Hasta aquí dejo a los compañeros que me han escuchado, a los amigos, a los paisanos, a los interesados, y de esta manera creo que sigo cumpliendo el papel de un sindicalista más allá de la obtención de un fuero, más allá de buscar un incremento salarial o de una estabilidad laboral. Creo que el papel del sindicalista moderno va más allá de esos esquemas y tiene una obligación con la sociedad como la que he expuesto. Muchas gracias, buenas noches y discúlpenme en lo largo.